Siempre has sido egoísta. Tu hermana merecía ese traje más, dijo mi padre en la mesa. Yo repliqué, no van a recibir ni un centavo más de mí. A la mañana siguiente, recuperé la casa, el coche y todas las tarjetas de crédito que usaban. La celebración del cumpleaños de mi madre debía ser un pequeño evento familiar. Había estado alejado de ellos durante mucho tiempo, desde que finalmente me planté y dije que ya no era su banco. Pero sin importar cuán lejos me mantuviera, siempre encontraban alguna razón para arrastrarme de vuelta. Esta vez, era su cumpleaños. Sabía que si no iba, simplemente añadirían eso a su larga lista de razones para culparme a mí como el malo. Así que fui. Incluso pagué el restaurante, como siempre hago. Era un lugar elegante, honestamente, demasiado bueno para ellos. No porque no disfrutaran de la buena comida, sino porque nunca pagaban nada. Mis padres habían perfeccionado el hábito de vivir a costa de los demás y actuar como si hacerlo fuera hacerte un favor. Tan pronto como entré, sentí la tensión en la habitación. Mi hermana me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Mis tíos y tías apenas me notaron, ¿y mis padres? Mi padre ni siquiera levantó la vista de su copa, y mi madre actuó como si me estuviera haciendo un favor al invitarme, como de costumbre. La comida comenzó, y al principio, las cosas fueron manejables. Me senté en silencio, lidiando con las risas falsas, las conversaciones vacías y las sonrisas forzadas. Podía ver que mi padre estaba bebiendo, lo que siempre significaba que las cosas irían cuesta abajo. Cuanto más bebía, más odiosas se volvían sus palabras. Y así, me miró, delante de todos, y dijo, siempre has sido egoísta. Tu hermana es mejor. No era una broma, no era una burla leve. Lo dijo como si fuera de conocimiento común, como si todos a la mesa lo creyeran. La habitación se congeló. Mi hermana parecía nerviosa. Mi madre siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Todos los demás apartaron la mirada o fingieron que de repente no podían oír. Nadie lo corregía nunca, nadie se le enfrentaba. Siempre se le permitía decir las peores cosas. Pero esta vez no. No conmigo. Dejé mi tenedor, me limpié la boca y lo miré fijamente. Le dije, no van a recibir ni un centavo más de mí. Eso lo hizo detenerse. Entrecerró los ojos, apretó la boca. Y por primera vez esa noche, realmente me miró. Mi madre finalmente dejó de comer. Mis tías intercambiaron miradas, y toda la atmósfera cambió. Porque en el fondo, todos sabían la verdad, a mis padres no les importaba yo, solo les importaba lo que les daba. Había pasado años dándoles dinero cada vez que llamaban con un problema falso. Pero no estaban sufriendo. Estaban malgastando el dinero en juegos de azar y haciendo cosas peores que ni siquiera nombraré aquí. Mientras tanto, yo trabajaba duro en el sector inmobiliario, vendiendo casas de lujo en Austin, Texas, conociendo clientes ricos y volviéndome para darles a mis padres miles de dólares, que ellos gastaban como si nada. Ya había tenido suficiente. La mirada de mi padre se volvió cruel. Mi madre, al darse cuenta de que quedarse callada no funcionaba, intentó algo más. Agarró un tazón de sopa como si fuera a tirármelo, como una escena dramática barata. Mi tía apenas la detuvo, sujetándole la mano, pero eso no calmó las cosas. Mi madre se levantó y comenzó a gritarme delante de todos. Me llamó ingrato, dijo que era grosero después de todo lo que habían hecho por mí. Y gritó que no tenía derecho a venir a comer comida que ellos habían pagado, pero yo la había pagado. Luego siguió adelante de todos modos. Le arrebató el tazón a mi tía y me lo tiró. La sopa caliente y pegajosa se derramó sobre mi nuevo y limpio traje, el que me había comprado para una reunión importante al día siguiente. Me levanté tan rápido que casi derribé mi silla. Mi padre seguía lleno de rabia, mi madre seguía gritando, y el resto de mi familia simplemente se quedó sentada allí, sin decir nada. Ni una sola persona salió en mi defensa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Había aceptado sus insultos, sus juegos de culpa, sus demandas constantes, pero esto era demasiado. Esto era ruidoso, esto fue planeado. No grité, no discutí. Cogí mis llaves, les di la espalda y salí. Mientras me alejaba, tomé una decisión. Me habían tratado como un cajero automático sin fin durante años, pero olvidaron un dato importante.
¿La casa en la que vivían? Yo la compré. ¿El coche que conducían? Era mío. Y si querían actuar como si yo no importara, iba a dejar que sintieran exactamente lo que significaba ser ignorado. Mañana, recuperaría todo. Apenas descansé esa noche. Mi atuendo estaba destrozado y mi teléfono estaba lleno de mensajes de familiares diciéndome que fuera más maduro. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, la expresión arrogante de mi padre, mi madre actuando ofendida, y como nadie, excepto mi abuelo, siquiera me miró con amabilidad. Ahí fue cuando me di cuenta, nunca iban a cambiar. No se sentían culpables en absoluto. Para ellos, yo seguía siendo el malo que les quitaba su estilo de vida fácil. Cuando llegó la mañana, dejé de pensar demasiado. Me levanté de la cama, preparé un café y comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogado de bienes raíces. La casa estaba legalmente a mi nombre, mis padres nunca revisaron los documentos, demasiado ocupados mostrando su casa de ensueño a sus amigos. Le pedí a mi abogado que la pusiera a la venta de inmediato. La casa se puso en el mercado el mismo día. Luego estaba su coche, que también era mío. Contacté con el concesionario para organizar la devolución. Luego recordé su tarjeta de crédito, una vez firmé como codeudor para ayudar a mejorar su crédito hace años. Nunca quité mi nombre, un gran error. La factura era enorme, miles gastados en casinos, resorts de lujo, tiendas de diseñadores y otras cosas que ni siquiera podía explicar. Llamé al banco, dije que mi tarjeta había sido robada y cerré todo. Al mediodía, estaba en un vuelo hacia Austin, Texas, para una reunión de negocios. Tenía cosas mejores que hacer que sentarme y esperar a que reaccionaran. Pero no tardaron mucho. La primera llamada fue de mi madre, estaba gritando, preguntando por qué faltaba el coche. La ignoré. Luego llamó mi padre, también estaba gritando, diciendo que les había arruinado la vida. Lo borré. Luego, mi hermana se puso en contacto, no gritó. Me pidió que cambiara de opinión. Dijo que tenían miedo, que no sabían qué hacer y que no tenían dónde quedarse. Respondí con una sola línea, no es mi problema. Cuando aterricé en Austin, Texas, mi abogado ya tenía gente interesada en la casa. En este mercado inmobiliario, y con su ubicación, sabía que no tardaría mucho en venderse. Entonces sucedió algo inesperado, mi abuelo llamó. Normalmente se mantenía alejado de las peleas familiares, era anticuado, tranquilo y no hablaba a menos que tuviera que hacerlo. Pero esta vez, tenía algo que decir, estoy orgulloso de ti, chico. Estaba tan sorprendido que casi se me cae el teléfono. Me dijo que había advertido a mis padres durante años, que les había dicho que dejaran de usarme, que les había dicho que me trataran mejor, pero que lo habían ignorado. Dijo que se merecían lo que les había pasado, que tal vez quedarse sin hogar por un tiempo finalmente los despertaría. Luego dijo algo que no esperaba, no vendas la casa todavía. Tengo una idea. No sabía a qué se refería, pero por una vez, sentí que alguien estaba realmente de mi parte. Fuera lo que estuviera pensando, yo estaba listo. No entendía completamente su plan, pero confiaba en él más que en nadie más en la familia. Nos encontramos en un restaurante tranquilo a las afueras de la ciudad. No era elegante, solo un lugar pequeño donde nadie molestaba a nadie. El abuelo pidió su café negro habitual, me miró durante mucho tiempo y finalmente dijo, tu padre cree que puede hacer lo que quiera y nunca enfrentarse a las consecuencias. Necesita sentir cómo es perder realmente. Me gustó por dónde iba esto. Explicó el plan, en lugar de vender la casa de inmediato, esperaría. Dejar que mis padres entraran en pánico. Dejar que vieran que el coche se había ido, el crédito destruido, la cuenta bancaria congelada, sin plan de respaldo, sin nadie a quien recurrir. Habían vivido como reyes usando mi dinero, ahora aprenderían cómo era estar en la ruina. Luego, cuando la realidad los golpeara con fuerza, no le vendería la casa a cualquiera, la alquilaría. No a ellos, a extraños. Me aseguraría de que vieran a otras personas viviendo en esa casa mientras ellos se quedaban sin un lugar a donde ir. ¿Pero qué pasa si suplican?, pregunté. El abuelo sonrió un poco. Entonces tienen que ganárselo. Eso me confundió. ¿Ganárselo? Mis padres nunca habían trabajado para nada, siempre esperaban que otros arreglaran las cosas.
Pensaban que yo siempre intervendría. Pero si el abuelo tenía una manera de hacerles sentir consecuencias reales, estaba listo para escuchar. Al salir del restaurante, había aceptado completamente la idea. Llamé a mi abogado con instrucciones actualizadas: no vendas la casa todavía, en su lugar, ponla en alquiler. Sin rebaja de precio, sin trato especial. Si mis padres querían quedarse allí, tenían que rellenar la solicitud como cualquier inquilino normal y demostrar que podían pagar realmente. ¿El problema? No tenían trabajo, ni ahorros, solo una gran actitud. 2 días después, comenzó el caos. Mi padre llamó primero, su voz era temblorosa y llena de ira. Exigió saber por qué la casa estaba anunciada en alquiler. Luego, mi madre dejó un mensaje de voz: estaba llorando a gritos y actuando de forma dramática. Mi hermana seguía enviando mensajes de texto, diciendo que estaban entrando en pánico y que no tenían dónde ir. Luego vino la parte más divertida: mi padre preguntó si podía prestarles el dinero para el depósito de alquiler. Me reí tanto que casi se me cae el teléfono. Le respondí por mensaje de texto: ¿me llamaste egoísta, recuerdas? Arréglalo tú mismo. Pero no arreglaron nada. En cambio, vinieron a mi lugar de trabajo, y ahí es cuando las cosas se volvieron salvajes. Estaba teniendo una reunión de negocios cuando mi asistente llamó a la puerta de mi oficina, claramente incómoda. Hizo una pausa y luego dijo en voz baja: tu madre y tu padre están en la zona de recepción, se niegan a irse. Respiré hondo, me levanté y aparté mi silla. Había visto venir esto desde que los corté y convertí la casa en un alquiler. Habían estado llamando y enviando mensajes sin parar, ignoré a todos. Ahora estaban tratando de hacerme sentir culpable apareciendo en persona. Salí a la recepción, y allí estaban. Mi padre estaba caminando de un lado a otro, claramente alterado. Mi madre estaba sentada con los brazos cruzados y una mirada amarga en la cara. Mi hermana estaba parada cerca, incómoda, como si la hubieran arrastrado a eso. Tan pronto como mi padre me vio, se abalanzó y me señaló. ¿Crees que puedes tratarnos como si fuéramos nadie después de todo lo que hemos hecho por ti? Casi me río. ¿Hecho por mí, qué? ¿La crianza básica? ¿Darme de comer y darme techo? Eso es lo que se supone que debe hacer cualquier padre, e incluso eso apenas lo lograron. Yo, por otro lado, les compré una casa, un coche y cubrí todos sus gastos de manutención durante años hasta que desperté y vi que no me querían. Yo solo era una tarjeta bancaria para ellos. Mantuve la calma. Si quieren vivir en la casa, soliciten como todos los demás, pero tendrán que demostrar que pueden pagar el alquiler. Mi madre saltó de su asiento. Somos tus padres. Debes mantenernos, no hacernos quedar mal. Miré a mi hermana, parecía cansada. Podía decir que no estaba de acuerdo con él, pero nunca fue del tipo que se atreve a hablar. Por eso siempre la veían como la buena. Entonces mi padre soltó una amarga carcajada. No serías nada sin nosotros. Nosotros te hicimos. Nos lo debes. Algo dentro de mí se rompió. Di un paso adelante y hablé con claridad. ¿Te debo algo? Yo construí mi propia carrera, trabajé duro, y ustedes gastaron todo lo que les di. Ahora están en la ruina porque nunca pensaron que este día llegaría. Bueno, ahora ha llegado. Su cara se puso roja brillante. Mi madre parecía como si alguien la hubiera abofeteado. Mi hermana retrocedió. Me giré hacia mi asistente. Llama a seguridad. Mi padre gritó más fuerte: tu pequeño ingrato, pero la seguridad apareció rápidamente. No perdieron el tiempo, en pocos momentos, mis padres estaban siendo escoltados hacia afuera. Mi padre seguía gritando, mi madre me llamaba un niño terrible, mi hermana se quedó allí, insegura de si debería decir algo, pero al final, se fue con ellos. Me quedé observando cómo se iban por las puertas principales, y por primera vez en años, me sentí libre, sin culpa, sin dudas, solo paz. Me di la vuelta, regresé a mi oficina y cerré la puerta. Mis manos temblaban, no de ira, sino del peso que finalmente se levantaba. Ya no me controlaban. Luego mi teléfono vibró. Era el abuelo. Buen trabajo, dijo con calma, ahora vamos a ir más lejos. Me enderecé. ¿Qué quieres decir?
Hizo una pausa, luego se rió en voz baja. Lo descubrirás pronto. Al día siguiente, me desperté con una locura total. Mi teléfono no dejaba de vibrar, llamadas, mensajes de texto y mensajes de voz. Llegaron mensajes de mi madre, mi padre, incluso de familiares lejanos que normalmente me ignoraban. Ni siquiera leí ni escuché ninguno de ellos, ya tenía una buena idea de qué se trataba. Justo cuando empecé a preparar café, llamó mi abuelo. Pon las noticias, dijo con calma, casi como si estuviera divertido. Agarré el control remoto y cambié a un canal local. Tan pronto como apareció la imagen en la pantalla, casi derramo mi bebida. Mi padre había sido detenido. Un titular en la parte inferior decía, hombre arrestado después de una pelea en un hotel de lujo. Subí el volumen. El presentador de noticias dijo que mis padres habían pasado varias noches en un hotel elegante y habían acumulado una factura enorme, planeando no pagarla. Cuando el personal del hotel se acercó a ellos, mi padre se enfureció, le gritó al gerente, empujó a uno de los guardias e intentó salir como si nada pudiera detenerlo. Llamaron a la policía, y mi padre, siendo tan tonto como siempre, intentó pelearse con el oficial. Lo derribaron, lo esposaron y lo encerraron. Mi madre no fue llevada a la cárcel, pero le prohibieron volver al hotel. ¿La mejor parte? Mi abuelo fue quien los denunció. Lo llamé de inmediato. ¿Realmente hicieron esto?, pregunté. ¿Creyeron que podían salirse con la suya? Me pareció que era hora de que alguien les recordara que hay consecuencias, dijo él. Me reí tanto que tuve que sentarme. Mi padre, que siempre pensó que era el tipo más inteligente, ahora era solo otro criminal. Mi madre, que solía hacer sentir culpables a la gente constantemente, finalmente se había quedado sin trucos. Pero empeoró para ellos. Mientras mi padre estaba sentado en la cárcel, la casa estaba oficialmente bajo contrato. Se había encontrado un comprador, un promotor. No planeaba alquilarla ni arreglarla, iba a demolerla completamente. Revisé los documentos y sentí algo extraño, pero satisfactorio. Esa casa, la misma que mostraban y usaban para sentirse importantes, estaba a punto de convertirse en escombros. Entonces mi hermana comenzó a enviar mensajes de texto, no puedes hacer esto. No tienen dónde quedarse. Lo están perdiendo. Mamá llora todos los días. Por favor, habla con ellos. No respondí, pero no estaba equivocada. Realmente no tenían a dónde ir. El coche se había ido, su dinero se había agotado, su puntaje crediticio estaba arruinado, la casa sería destruida pronto, y ahora mi padre tenía un cargo criminal en su registro. Finalmente abrí el correo de voz. Primero fue mi madre, su voz era débil y temblorosa. Brian, por favor, lo sentimos, solo necesitamos un poco de ayuda para volver a ponernos en pie. Luego vino la voz de mi padre, tu pequeño inútil. Lo borré. No lo sentían, solo estaban entrando en pánico. Durante tantos años me trataron como una máquina expendedora de dinero, solo buena para el dinero. Ahora que no tenían nada, nunca me había sentido más en paz. Pasaron 2 semanas, sin llamadas, sin mensajes de texto, nada. El silencio se sentía pacífico. Asumí que finalmente se habían dado cuenta de que había terminado. Tal vez encontraron a otra persona a quien usar, tal vez todavía estaban sentados en su coche, esperando que sucediera algo bueno que nunca sucedería. De cualquier manera, no me importaba. Entonces mi hermana apareció en mi trabajo. Parecía agotada, como si no hubiera descansado en días. Se sentó frente a mí, frotándose los dedos nerviosamente, buscando las palabras correctas. Después de una larga pausa, finalmente habló. Viven en el coche. Me recosté en mi asiento. No es mi problema. Ella me miró con una mezcla de tristeza y fastidio. Brian, no les queda nada. Papá está demasiado orgulloso para pedir, pero mamá se está desmoronando. Llora todo el tiempo. Ni siquiera tienen dinero para gasolina. Me quedé callado. Ella siguió hablando. No estoy diciendo que tengas que darles dinero, pero siguen siendo nuestros padres. Me reí a carcajadas. Oh, ¿ahora son nuestros padres? Porque si recuerdo correctamente,
Yo era el que pagaba todas las cuentas mientras tú actuabas como si nada de esto estuviera sucediendo. Ella se encogió. Eso no es justo. La interrumpí. Lo que no es justo es como todos ustedes me trataron como una tarjeta de crédito ambulante. Lo que no es justo es como trabajé día y noche mientras ellos gastaban cada dólar como si fuera nada. Y ahora que finalmente han tocado fondo, ¿se supone que debo sentirme mal? Ella no dijo otra palabra. Me incliné hacia ella. Déjame preguntarte algo, si yo perdiera todo mañana, ¿realmente crees que vendrían corriendo a ayudarme, o simplemente irían a buscar a alguien más a quien usar para obtener dinero y apoyo? Ella miró hacia el suelo, incapaz de responder. Después de sentarse en silencio durante un rato, se levantó. Justo antes de salir, se dio la vuelta y dijo suavemente, el abuelo tenía razón sobre ellos. Asentí. Sí, la tenía. Pasaron algunos días más, y la casa finalmente se había ido, completamente demolida. No me molesté en informar a mis padres, quería que lo descubrieran de la manera difícil. Pensé que todo había terminado después de eso, pero luego el abuelo me llamó una última vez. Pasa por el restaurante, dijo, hay algo importante que necesitas presenciar. No sabía qué quería decir, pero confiaba en él, así que fui. Cuando entré, lo vi sentado en su habitual cabina, tomando su café negro simple. Sentado frente a él estaba mi padre, luciendo totalmente destrozado. Por un segundo, casi me doy la vuelta y salgo, pero el abuelo me hizo una señal para que me acercara. Me senté, crucé los brazos y esperé. Mi padre no habló de inmediato, simplemente miró la mesa, incapaz incluso de mirarme. Luego murmuró en voz baja, he perdido todo. Me quedé callado. El abuelo se aclaró la garganta. Tiene algo que pedirte. Esperaba que fuera sobre dinero, pero el abuelo negó con la cabeza. Está pidiendo un trabajo. No estaba preparado para eso. Me volví hacia mi padre, apenas conteniendo una risa. ¿Me estás pidiendo que te dé trabajo? Él asintió lentamente. No tengo a dónde más acudir. Lo miré por un largo momento. Este era el mismo hombre que una vez me dijo que yo no valía nada sin él, el mismo hombre que estuvo allí mientras mi madre me tiraba sopa encima en el restaurante, y luego se rió mientras yo me quedaba allí empapado y avergonzado. Y ahora aquí estaba, pareciendo que yo era su última oportunidad. Por primera vez, lo vi con claridad, no como el hombre controlador que recordaba, sino como una persona rota y cansada que había pasado toda su vida fingiendo ser fuerte. Y no sentí nada por él, ni ira, ni tristeza, ni siquiera alegría, solo vacío. Me levanté, saqué algunos billetes de mi bolsillo y los puse sobre la mesa para pagar el café del abuelo. Las elecciones llevan a resultados, dije. Tú fuiste el que me enseñó eso. Luego me di la vuelta y salí. Durante años, les permití que se aprovecharan de mí. Les di todo, esperando que algún día lo apreciaran. Esperaba que realmente se preocuparan por mí, pero no lo hicieron. Se preocupaban por lo que podía darles. Entonces, una vez que dejé de ayudar, dejaron de fingir. Y al final, destruyeron sus propias vidas. Mi padre creía que era intocable, mi madre creía que podía llorar para salirse con la suya en cualquier cosa. Ahora no tenían nada. ¿Y yo? Tenía lo que realmente importaba, libertad, paz y una vida sin que ellos me arrastraran hacia abajo. Y esa noche, dormí mejor que en años, sabiendo que la única persona de la que tenía que cuidar era de mí mismo.